esto? ¿Qué dicen? Me salió igualito a Phoenix Wright, ¿eh? No, suena mal. Para nada. Esto definitivamente no sirves para esto. Ay, mis ilusiones. Oye, tú. ¿Yo? ¿Me hablas a mí? Sí, tú. Veo que eres el hazmerreír de tu círculo de amigos pubertos. Sí, de hecho lo soy. Y veo que no sirves para imitar la voz del abogado Phoenix Wright. Lamentablemente. ¿Qué harías si te dijera que puedo resolver todos tus problemas? ¿De verdad puedes hacerlo? No. En realidad no puedo resolver tus miserables problemas, pero sí puedo mostrarte esto. La figura de Phoenix Wright. Así es, amiguín. Apuesto que no habías visto una igual. Mira esa pose, igualita a la del videojuego. En realidad... Y mira esos músculos. ¿A poco no te gustaría tener esta figura en tus manos? Oye, esa es otra figura, ¿no? Además, puedes cambiarle la cara para que parezca que está gritando de dolor mientras lo sostienes. Incluye sus accesorios para que puedas montarlo en un escenario de verdad y pretender que es un abogado con sus letreritos todos bonitos. Oh, eso me agrada. Y que lo digas. ¿Aún no estás convencido? No mucho. Pues no te preocupes, porque aquí tienes algunos clientes satisfechos que te harán cambiar de opinión. La verdad, cuando me dijeron que existía una figura del pelo pincho, fui la primera en preordenarlo. Así es, porque yo soy Francisca Von Karma, y ser la primera en hacerlo es perfección. En pocas palabras, yo soy la perfección. Amigo, yo debería tener mi propia figura también. Digo, ¿quién no quisiera tener a Dick Gumshoe en sus manos? Probablemente Maggie la ordenaría. ¿Por qué me están mirando así? ¿Piensan que la compré? ¿Y por qué haría algo así? Así que sacaron una figura del señor Phoenix Wright. ¡Interesante! Creo que la voy a comprar. Mientras no sea una figura de Dick Gumshoe. Y no es que esté en contra del señor Wright. Aunque me pregunto, ¿por qué el señor Edward tiene una figura de él en su escritorio? Los humanos tienen miedo a la oscuridad, pero a la vez nos dejamos fascinar y empujar por ella. Además, este pelo pincho no se queja si le doy con mi látigo diariamente. ¡Es una joya! Deberían sacar una figura del inspector cutre. Aunque, pensándolo bien, él no se queja por los latigazos, pero... olvídenlo. ¿Por qué compraría una figura de Nick si puedo verlo todos los días? Mejor le diré que vayamos por unas hamburguesas. Yo podría comprarla para usarla como si fuera mi mazo en los tribunales. Como una vez lo hice con Jim Armstrong. Oh, qué buenos tiempos. Corría el año de... De acuerdo, me tienes, la compré. Pero no es para mí, es para alguien más. Y en exclusiva, tenemos a Danny Kio, quien está pensando en comprarse la figura y demostrar el verdadero fan que es. Sí lo he considerado. De hecho, me la voy a comprar y seré el primer youtuber hispano en tener una figura de Phoenix Wright. Siento que rompa tus ilusiones, Danny, pero Milky Dolly te ganó en hacerlo. Ah, ¿de qué hablas? Ella fue la primera youtuber hispana en tener la figura en sus manos. ¿De verdad? ¿Hablas en serio? Hola, en esta oportunidad quería hacer un video especial sobre mi última compra relacionada con el mundo de Ace Attorney, el Figma de Phoenix Wright. ¡Yay! Así que no pierdas el tiempo y adquiérela ya. ¿Qué dices, pequeño? ¿La vas a comprar? Hola, Tornis del canal. Hoy les vengo presentando esta figura Figma. Todo pasó porque esta mañana me estaba preguntando, ¿debería pagar mis estudios universitarios o comprarme la figura Figma? Y vean, aquí estamos. Ahora puedo simular los juicios con este juguete. Solo vean el resultado de cómo quedó cuando lo armé. El mono te viene incluida con su taza de café. Está muy bonita su taza. Se la voy a quitar. Dámela. Listo. Ahora es mía. Chicos, no me pude tomar la taza de café porque está muy pequeña y en realidad todo era plástico. Así que la tiré. Así que ya saben qué no hacer con la figura. Poco no está chido, ¿eh? En fin, yo se la recomiendo mucho, tiene muy buen material. Y eso fue todo por mi video de ahora. Así que nos vemos, Atornis.